Gloria a Dios. Vamos a tener el segundo tema de los ministerios destruidos por Jezabel. Amén. Hoy vamos a ver un segundo tema de los ministerios destruidos por Jezabel. El jueves tuvimos esa temática. Ya esta semana la tendrán en el YouTube, si Dios lo permite. Vaya, primer libro de Reyes, capítulo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 16. Versículo 29 en adelante. Comenzó a reinar Acá, hijo de Onri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acá, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acá, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciéndose acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar ira de Jehová, Dios de Israel. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana. Alabo, exalto tu nombre y tu grandeza, Dios. Dios, muchas gracias por permitirnos en esta mañana estar aquí reunidos y poder escuchar tu consejo, Señor, y poder ser ministrados por tu palabra, poder, Dios mío, Señor, aprender a discernir, Padre mío, Señor, cuando es un ministerio permeado por el espíritu de Jezabel y cuando es un ministerio de parte de Dios. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, en la primera parte de la conferencia el jueves de esta semana toqué un poco sobre este tema, pero hoy vamos a desglosarlo un poco más, porque no alcanzamos a tocar todo en una hora que se predicó. Hoy nos vamos a tomar el tiempo de desglosarlo para que usted este mensaje le quede claro. Jezabel sabemos que fue una mujer del Antiguo Testamento que se casó con un rey llamado Acab, que era el rey de Israel, rey del norte, de las tribus del norte. Esta mujer que se casó con Acab fue una mujer hechicera. Y esa hechicería se proliferó en la parte de Samaria. En el pueblo se proliferó en la parte del reino y en la parte de los profetas. Entonces, el espíritu de Jezabel es un espíritu que yo le digo un espíritu porque hoy día es un espíritu. Hoy día no es esa mujer. Simplemente que en esa mujer se ven las características de cómo opera ese espíritu. Y como les dije, vamos a tocar por ahí unos 5 mensajes de estos. Hasta lo voy a tocar en el tema de la familia. Jezabel en la familia. Jezabel en el mundo. Y el final de Jezabel como humana. Esta mujer hizo que Acab cambiara la adoración a Jehová. Porque ella era hechicera. Si la hechicería entra a un reino, a un gobierno, va a cambiar ese gobierno. Si la brujería entra a gobernar en una iglesia, va a cambiar esa iglesia. Entonces, esta mujer era hija de Edbal, rey de los Sidonios, y sacerdotisa de Astarte antes de casarse con Acá, rey de Israel. Era ferviente adoradora de Baal y Acera. Y ella se propuso, mire que ese espíritu se propuso, el diablo, se propuso acabar con los profetas de Jehová en el Antiguo Testamento. Y hoy día le puedo decir que ese espíritu se ha propuesto acabar con más de una iglesia. Y por eso viene ¿por qué viene este mensaje? Porque ese espíritu está trabajando las iglesias. Y las iglesias
no se está dando de cuenta que es ese espíritu. La iglesia ha perdido tanto el discernimiento. La iglesia ha perdido tanto el discernimiento. ¿Alguien que me colabore con ese animalito por allá? Ustedes, hermanos, la iglesia ha perdido tanto el discernimiento que no ha aprendido a discernir que ese espíritu está trabajando en las iglesias hoy día, los ministerios. Entonces, hoy nos vamos a referir al ministerio, como tal, al ministerio profético del Antiguo Testamento. El ministerio profético del Antiguo Testamento, hermanos, el ministerio profético del Antiguo Testamento, lo vemos nosotros estipulado por Dios, porque es un ministerio estipulado por Dios. Entonces, entrando en materia, voy a hablar desde el tema de los profetas y que aprendamos a distinguir cuando un profeta del Antiguo Testamento estaba hablando de parte de Jehová y cuando un profeta del Antiguo Testamento estaba hablando por boca del espíritu de Jezabel. Diríjase a Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio 18. Vamos a Deuteronomio, ahorita venimos acá al contexto. Deuteronomio 18, versículo 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien lo que han dicho. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Mire que ahí está. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Lo primero que vamos a conocer hoy es que los profetas tenían un reglamento en la parte del Antiguo Testamento. O sea, los profetas de parte de Dios tenían reglamentos por parte del Señor. Los profetas no estaban sueltos. Ni los profetas, ni los sacerdotes, ni los jueces, ni los reyes. Nadie estaba suelto. Y hoy día ningún ministerio está suelto. Porque esa es por la problemática hoy. La problemática es que la gente cree que los ministerios están sueltos. Y los ministerios no estamos sueltos, estamos ceñidos a las escrituras. Ahora, ¿cómo conocer? El primer punto vamos a desarrollarlo. ¿Cómo conocer un profeta que esté hablando, diciendo que está hablando en nombre de Jehová, pero no es Jehová? Eso es lo primero que tenemos que distinguir. Lo primero que tenemos que distinguir es que un profeta esté diciendo, así dice el Señor, pero no es el Señor, sino hablando en nombre de dioses paganos. Y él dice que el profeta que hable en nombre de Jehová, ¿cómo lo vamos a conocer? Lo vamos a conocer porque va a hablar en nombre de Jehová y la palabra no tendrá cumplimiento. Ahora remontémonos nuevamente donde estábamos. Reyes, primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 31 y el versículo 32 y 33. Hay dos palabras que me interesan. Al final del versículo 31 y dice, y fue y sirvió a Baal. El versículo 33 dice que hizo una imagen de acera. ¿Por qué hay cambios? ¿Por qué hay cambios?
o hubieron cambios en la voz profética del Antiguo Testamento en algunos profetas, no en todos, en algunos profetas. Hubieron cambios porque el que empezó a reinar y el que empezó a gobernar en Samaria fue Baal y Acera. Entonces, ¿por qué cambió la voz profética en el tiempo en Samaria en el reinado de Acaz? ¿Por qué cambia la voz profética? Cambia porque empieza a reinar dos ídolos, Baal y Acera. Entonces, ¿cómo Satanás cambia? ¿Cómo Satanás cambia o hace cambiar la voz profética de profetas de Dios en el Antiguo Testamento? Lo hace cambiar porque el reinado empezó a ser gobernado por dos ídolos o por dos, yo le digo, pueden ser principados, dos principados, Baal y Acera. Dos principados, Baal y Acera. Y ellos, la oración a Baal empezó a hacerle cambiar la voz profética a estos hombres de Dios, porque vieron hombres de Dios que cambiaron la voz profética. Miremos. Hoy estamos en la segunda parte de Jezabel destruyó los ministerios destruidos por Jezabel. En primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 19, o el verso 18 primeramente, 18 y 19. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Aquí encontramos algo importante. ¿Por qué cambiaron los profetas de ese tiempo? Cambiaron la voz de Dios, cambiaron, al desviarse los mandamientos, al dejar los mandamientos de Dios y seguir a los Baales y seguir a Acera, automáticamente los profetas ya no iban a profetizar en nombre de Jehová, sino en nombre de Baal. Y Elías, en el verso 19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, el primer punto que estamos desarrollando es aprender a distinguir cuando un profeta estaba hablando en nombre de dioses paganos, no en nombre de Jehová, aunque dijera Jehová. Porque casi todos decían: así dice Jehová. Así dice Jehová. Esa es la palabra más clara cuando alguien está profetizando. Así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo, o así dice Jehová. Y encontramos que los profetas que estaban en Samaria en aquel tiempo, no todos, hubieron unos profetas que cambiaron automáticamente la voz de Dios. Ya la cambiaron y ellos empezaron a comer de la mesa de Jezabel. Jezabel es un espíritu, Jezabel es un espíritu que hace cambiar el lenguaje de Dios en los ministerios. Si usted escucha a los hombres de antaño, como el Gigi Ávila, ya murió, usted escucha a Jorge Raskin, usted escucha a Josué Irión, usted escucha a Charles Spurgeon, usted escucha hombres de antaño, hombres viejos, le estoy hablando de los hombres de los 90, hombres del año 1800, y hay algunos todavía vivos. Si usted escucha la predicación de estos hombres, era una predicación diferente a la predicación actual, donde ya casi no se escucha, sí se escucha, pero casi no se escucha esa voz. Esa voz cambió.
el lenguaje cambió y la palabra cambió. Entonces, los profetas en el tiempo de Jezabel, el tiempo de Acab, en el reinado de Acab, ellos empezaron a cambiar porque dejaron los mandamientos de Dios. Y al dejar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales, automáticamente se cambió el lenguaje. Se cambió el lenguaje. Y Jezabel es experta en cambiar el lenguaje. Le voy a dar algunas características de Jezabel hoy. Una de las primeras características del espíritu de Jezabel es que controla. Controla. Es un espíritu controlador. Y haga el análisis. ¿Quién era el rey? ¿Acá o Jezabel? Acá. Entonces, si el rey era Acá, ¿por qué Jezabel estaba amando a los profetas? Es la pregunta. Si el rey era Acá, ¿por qué Jezabel estaba amando a los profetas? Encontramos, hermanos, que Jezabel estaba al mando de los profetas de ese tiempo. Y vemos que un profeta, y no solamente uno, sino 100 que estaban guardados en cuevas, pero un profeta se atrevió en nombre de Jehová a enfrentar al espíritu de Jezabel. El primer libro de Reyes 16, versículo 31 dice que tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. O sea, se casó con Jezabel, con una hechicera. Y al casarse con ella, cambió el reinado. Los profetas ya no estaban profetizando el nombre de Jehová, sino el nombre de Baal y el nombre de Acera. Y si lees el 19, capítulo 18, verso 19, ellos estaban comiendo a la mesa de Jezabel. Entonces, ¿qué está sucediendo? Observe que en el Antiguo Testamento se le preguntó en Deuteronomio 18, Señor, ¿y cómo conoceremos a alguien que hable en nombre de dioses ajenos? ¿Cómo conoceremos a alguien que hable, que diga, así dice Jehová, pero ¿cómo lo podremos conocer? Y él les dio más que la clave, les dio el mandamiento. Y les dijo, lo van a conocer, porque la palabra que ellos van a decir es una palabra que no va a tener cumplimiento. Amén. ¿Cómo vamos a distinguir que alguien está hablando en nombre de un dios pagano o de Jezabel dentro de la iglesia para poder distinguirlo? Se debe distinguir en este tiempo también. Y es que esa persona profetice y lo que profetice no tenga cumplimiento. Y le voy a mencionar uno de los personajes de hoy día, un personaje que es muy reconocido, está vivo, y que mucha gente lo tiene por siervo. Hay un personaje, bueno, sé que me olvide el nombre, hay un personaje en estos momentos en las redes sociales que está profetizando y mucha gente lo tiene como por profeta. Se llama, Dios quiere que me olvidó el nombre. Bueno, ahorita se me viene el nombre. Yo sé que ahorita Dios me lo va a traer, o alguien me lo recuerda. Es un hombre blanco, barbadito, que hace mucho tiempo es cristiano. Y él tuvo un llamado de Dios, tremendo ese llamado que tuvo ese hombre. ¿Cómo? Ramírez. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, alguien que me lo busque ahí y me lo diga para... Ese hombre tuvo un llamado de Dios. Yo no puedo dudarlo y no puedo negar eso. Tuvo un llamado de Dios impresionante, como nunca y como nadie lo ha tenido. Un hombre
tremendo. Pero hoy día, mire lo que hacen las cámaras y lo que hace la inmadurez y el dinero. Pero como ya tiene dinero, ya está tapado en dinero. Él ahorita, Ramírez, se llama Ramírez, es apellido Ramírez. Él está profetizando, pero lo que está profetizando no es de Dios. Y ahí es donde está la confusión. Rafael Ramírez, así se llama ese tipo. Rafael Ramírez antes fue, y yo no puedo negarlo, que antes fue un siervo de Dios. Ya no. Ya no es un siervo de Dios. ¿Por qué no es un siervo de Dios? Porque sus profecías, más de una, no ha tenido cumplimiento. No ha tenido cumplimiento. Y se ha dedicado a hacer dinero. Desde ahí se ve que nosotros no podemos confundir. Yo en una campaña, porque el hombre de campañas, decirle a alguien que me regale su casa, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y quitarle la casa a una mujer pobre, menos. Entonces, hermanos, los ministerios, mire que estos ministerios, aquí había ministerios que eran de Jehová, pero que se volvieron ¿a quién? A Jezabel. Y cuando los ministerios se vuelven a Jezabel, les cambia totalmente el lenguaje de Dios. Les cambia el lenguaje de Dios. Y cambiarles el lenguaje de Dios es colocarlos en nombre de Jezabel, y Jezabel controla. Son ministerios controlados por el espíritu de Jezabel. El capítulo 22, donde quedamos aquel día, el capítulo 22, aquí encontramos 400 profetas, capítulo 22, versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramón de Galá o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la ha entregado en manos del rey. Mire que, ¿por qué Acab recurre a 400 profetas y ellos todos le dicen la misma profecía? Le dicen que suba a Ramón de Galá y que él iba a vencer a estas personas en este territorio, y que Dios había entregado. Mire, metieron a Jehová. Ellos dijeron: Jehová la entregará en manos del rey. El espíritu de Jezabel se vuelve tan sigiloso que mete mentiras en la iglesia en medio de profecía, diciendo: así dice Jehová, y Jehová no ha dicho nada. 400 bocas de 400 profetas estaban diciendo al rey Josafat y al rey Acab que subiera a Ramón de Galá, que Dios había entregado esa región y había entregado ese ejército en las manos de ellos. El espíritu de Jezabel es experto en decir mentiras y meter a Jehová. Por eso, usted no crea a todo aquel que le diga: así dice el Señor. No crea eso. Usted tiene que mirar, analizar que esas palabras sean de Dios. Es difícil, me dice: pastor, y entonces ¿cómo uno puede examinar a ese espíritu? Porque Juan dice: examinaos los espíritus si son de Dios. Dice que hay que examinarlos, que hay que probarlos. Y aquí había un hombre que tenía discernimiento, y era Josafat. El rey Josafat era el rey de Judá, y el rey Josafat venía de un reino donde los profetas eran profetas de Jehová. Pero el rey de Samaria, como ya estaba casado con Jezabel, los profetas de Samaria estaban desatinados, estaban viendo visiones de su propio corazón. Y observe que todo esto llevó a que Jezabel gobernara los profetas de Jehová. Algunos profetas de Jehová
cambiaron la profecía de Jehová por profecía de Jezabel. Ellos metieron a Jehová. El verso 7 encontramos el discernimiento de Acaz y dice, y dijo Josafat, de Josafat, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, hay aún un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Inla, mas yo que le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así, porque Josafat era muy temeroso de Dios. Pero observe que usted puede ser influenciado, y Josafat también cayó en la mentira de los 400 profetas. Ahí está el problema, hermanos, que ahorita a uno que hable en nombre de Jehová no le creen. Pero si hay 100 iglesias hablando en nombre de Baal, a esa le creen. Ese es el problema ahorita, el mismo problema que hay en el Antiguo Testamento. Había un hombre llamado Micaías, que era el profeta en Samaria, y que los otros 400 estaban profetizando mentiras, y él era el que profetizaba verdad. Pero más que uno se raje, y más que uno quiere enseñarle muchas veces a la iglesia no hace caso omiso. La iglesia le gusta escuchar mentiras. A la iglesia le gusta la mentira. Y ese es un mal del ser humano. Desde el principio fue así, que al ser humano le gusta más la mentira que la verdad. Eva, Adán, mentira. Y cayeron en la mentira. ¿Por qué Josafat le dijo que buscaran a alguien? Porque Josafat dijo, bueno, 400 diciendo lo mismo, me gustaría escuchar la voz de alguien. Ah, sí está Micaías, pero Micaías no me gusta como me profetiza, dijo Acaz. El verso 9 dice, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, tráeme pronto a Micaías, hijo de Imla. El verso 10 dice, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a las entradas de las puertas de Samaria, y todos los profetas, escucha eso, el versículo 10, primer libro de Reyes 22:10, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. ¿Qué estaban profetizando delante de ellos? Sube a Ramón de Galá y tú vas a conquistar porque Dios ha entregado en tus manos. Y lo que estaban diciendo eran mentiras. Hermanos, usted no puede creer a todo el que le diga así dice el Señor. No crea. ¿Por qué no crea? Porque eso de así dice el Señor, todo el pueblo evangélico dice así dice el Señor. Pero usted no sabe cómo están las fuentes. Si las fuentes están contaminadas de mercurio, va a haber mucha población a morir, ¿sí o no? Porque usted ve el agua clarita. Lo que está pasando, creo que es en Cali, ¿cierto? En Cali que hicieron por ahí, están haciendo un trabajo en Cali, no sé, algo por ahí. Y hay unas fuentes muy lindas. Y ya el ejército subió y tuvieron que subir a destruir todas esas, porque están explotando allá y están echándole mercurio. Y eso es una ciudad. ¿Usted se imagina cuántos van a morir? Eso, a lo mismo pasa, las fuentes, si las fuentes están contaminadas con mercurio, la muerte va a ser lenta. Va a ser lenta la muerte, pero va a morir. Porque el mercurio mata. Si contamina los peces, contamina el agua y contamina todo. Ahora le hablo de la fuente de las escrituras. Y hablo de la fuente de la persona. Si estos profetas tenían una fuente, los 400 profetas tenían una fuente, y la fuente era Jezabel, la fuente no era Jehová. Y todos estaban profetizando a una diciendo, sube a Ramón de Galá y prosperarás y vas a conquistar y la vas a derrotar porque Dios la ha entregado en tus manos. Y eran mentiras. Entonces, hermanos, ¿cómo nos damos de cuenta? Porque el tema es ministerios destruidos por Jezabel, parte 2. Esta es la parte 2. Hoy nos vamos a entrar más. Cuando los ministerios empiezan a ser destruidos por Jezabel, él le mete algo en la lengua. Y es la mentira.
La mentira prevalece en muchos ministerios. Hoy día, así como en el Antiguo Testamento, hay ministerios que con mentira han conseguido lo que han conseguido, pero no es con la gracia de Dios. El ministerio de parte de Dios consigues con la gracia de Dios, no con mentiras. Vea, y voy a ir pronunciando porque yo debo de ser, con la palabra debo de ser tajante. Hermanos, hay mucha mentira en los ministerios. Hay una iglesia en San Pedro Urabá que consiguió un lote, un mega lote, hermanos. Un lote grandísimo, yo creo que un lote así como este. Y se lo sacaron a un señor rico que no es cristiano evangélico. Es un señor muy dadivoso. El mismo que nos ha prestado el lote durante 3 años, casi 3 años, en San Pedro Urabá. Y esa gente llegó a profetizarle a ese señor, le profetizaron tanto que él entregó ese lote con escritura. Y ya ahorita tienen la iglesia ahí. Pero no porque Dios lo entregó, sino porque ellos a punta de mentira se lo sacaron. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar. Nosotros tenemos que analizar qué ministerio, o sea, qué ministerio, hermanos, si Dios te da un ministerio, si estás bajo un ministerio, ¿qué ministerio te está administrando? ¿Qué ministerio te está administrando? Porque si un ministerio que te está administrando a punta de mentiras, va rumbo con ese ministerio al infierno. Y ahí es donde hay que tener temor de Dios. El rey Josafat no quería escuchar ya la voz de los 400, digo, quiero escuchar la voz de otro profeta. Sí había uno, pero no había tanta credibilidad en Acab por él. Y ese es el problema, que muchas veces gana la mayoría y la minoría es la que pierde. Si es una iglesia, o 2 iglesias, o 3 iglesias, o 5 iglesias en Chigorodó, que estamos denunciando la mentira en Chigorodó, no nos van a creer a 5 a 100 iglesias que hay en Chigorodó. ¿A quién le creen? Le creen más a las 95 que a las 5. Porque van a decir que las 5 tienen mentiras. Y que están celosas y que tienen esto, lo que tienen son celos. No. Porque son minorías los que están diciendo la verdad. Porque la gran mayoría están permeados por el espíritu de Jezabel. Aquí hay 400. Y en el contexto habían 850. Y observa el verso 11, primer libro de Reyes 22:11. Y Sedequías, hijo de Keana, se había hecho unos cuernos de hierro, un profeta. Y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Porque el problema era con los sirios. Verso 12, y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramón de Galá, y serás prosperado, porque Jehová lo ha entregado en manos del rey. 3. Encontramos que la mentira entró a los profetas de Jehová en el Antiguo Testamento porque hicieron alianzas con Jezabel. Y en el ministerio no se puede hacer alianzas con el espíritu de Jezabel, de nada, ni media. No puede hacerse alianzas con el espíritu de Jezabel, hermanos. Y se los digo acá, que no se puede hacer alianza con el espíritu de Jezabel, porque el espíritu de Jezabel siempre te va a incitar, nos va a incitar a querer conseguir. O sea, conseguir a la buena o a la mala, pero hay que conseguir. Y eso se observa en el capítulo 21. ¿Qué le dijo Jezabel a Acab? Tranquilo, yo te voy a entregar la viña de Nabot. Yo te la entrego, tú eres el rey, yo te la entrego. Entonces, los ministerios se van mucho por este lado con el espíritu de Jezabel, porque el espíritu de Jezabel enseña a mentir en medio del ministerio. Y yo no puedo aprender a mentir porque estaban en medio de las autoridades, de los mandamás. Estaba en medio de Josafat, en medio de Acab, y entre ellos querían quedar bien con el rey Acab. ¿Qué quieren los ministerios hoy día? Quedar bien con todo mundo. Pero yo no puedo quedar bien con todo mundo. Si alguien está haciendo mal las cosas, me toca decirle.
Amén o amén. Sea la hermana más querida, sea el hermano más querido, me toca decirle. ¿Qué me toca decirle? Que se corrija. ¿Por qué? Porque esto no fueron capaces de decirle acá ni a Josafat. Rey del norte, rey del sur. Y todos hablaban la misma mentira. Entonces, la mentira es una de las problemáticas que tienen los ministerios hoy día. Y esto no es para que todo el mundo desconfíe de los ministerios. Hermano, usted los ministerios los aprende a conocer cuando usted lee las escrituras. Cuando usted lee Biblia, aprende a conocer los ministerios de parte de Dios. Pero yo sí me hacía y algo me sonaba y tenía como un malestar en la barriga. Y era de una obra que hay aquí en Chigorodó. Y sabe que apenas me vine a desayunar esta semana que fui a San Pedro. Me doy por mirar la iglesia de la Sal. Y cuando miro el logo y doy referencia a la iglesia de calle, es que es la misma. Yo sí decía que algo andaba mal. Es que es la misma. Y si es la misma acá. Amén, amén. Es la misma, amén. Porque la cabeza es la que está torcida. Y es la misma la iglesia de la Sal de San Pedro, es la misma de la iglesia de la Sal que está en los Olivos. Es la que está en los Olivos. Por ahí por toda la vía del Ofel. La que se encuentra entre la vía del Ofel. Es la misma. Yo decía, esta iglesia no predica bien, esta iglesia predica cosas raras, pero no sabía distinguirla cuál era su corriente, y es de esa corriente. Y ahí es donde mucha gente está entrando. Y ahí es donde mucha gente está ahí, aquí me voy a quedar. Pero no es que yo me voy a quedar ahí, sino qué es lo que predican ahí. Aquí los profetas estaban con mentiras. Y mire que muchas veces el que no crea la verdad, entonces que crea que a la mentira. Léalo. Primer libro de Reyes 22. Versículo. Primero el libro de Reyes capítulo 22. Versículo, ya le voy a decir, verso 17. Y entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Lea el verso 18. ¿Quién profetizó eso? Micaías, el profeta de verdad. Y el rey dijo, ¿qué rey? Acaz. El rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había dicho yo, ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. ¿Por qué a Acaz no le gustaban la palabra de Micaías? Porque la palabra de Micaías era conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de los 400 profetas es una palabra conforme a Jezabel. Jezabel le gusta decir mentiras. Y esa es la problemática que tenemos hoy día. Así te dice el Señor. ¿Pero cuál Señor? Hay que distinguir cuál Señor es el que está hablando. Hay varios señores. Hay un Señor que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que conocemos nosotros. Pero hay un Señor que es el Señor del príncipe de los aires, que es Satanás. Y él ha introducido la mentira a los ministerios para que los ministerios no le digan la verdad al pueblo de Dios, sino que le llenen de mentiras. Y a Acaz no le gustó la palabra que le dijo Micaías. Pero lee el 22. Y dijo, yo saldré y seré espíritu de ¿qué? De mentira. ¿En la boca de quién? De todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. El que no crea la verdad, que crea la mentira. Este espíritu de mentira venía de parte de ¿quién? De Jehová. Jehová nos entiende a nosotros, pero cuando nosotros nos rebeldizamos y decimos, no quiero escuchar eso, quiero escuchar esto, que me unten sal,
que me rieguen sal, que me le echen la casa sal, que el alfolí le echen sal, si mi hijo nace le echan sal, todo le echan sal y que me unten las manos de sal para que me llegue la plata. Entonces Dios dice, coja esa mentira. Entonces, porque si vuelve un pastor que le dice, no crea eso, son mentirosos, son hijos del diablo, son hijos de Jezabel. Y usted dice, ay, el pastor, eso es lo que no me gusta, ese lenguaje. Hermano, yo sé por qué se lo estoy diciendo. Porque si usted va allá, le untan las manos de sal y le sacan el billete y a su nombre. Se lo quitan. Le quitan el carro, le quitan la moto y parte de la finca. A él ya lo rescatamos. Y no, ya le hubieran quitado la mitad de la finca, hermano. Y a su nombre. Sí, él fue rescatado por las manos de Jehová. Sí. Él estuvo en una iglesia, mentiras. Claro, cuando yo conocí a Manuel, estaba en la iglesia, mentiras. ¿Sí o no, oiga? Claro. Y lo dice que sí, claro. Lo vino a entender. Pero fue duro para entenderlo. Pero lo entendió, gracias al Señor. Y ahí es donde nosotros somos más prestos, la iglesia es más presta que a escuchar lo fácil. Porque yo es fácil comprar 2 kilos de sal y ungirle la mano a todos ustedes. Son muy fácil, ¿o no? ¿Cuánto valen 2 kilos de sal? Creo que no valen ni 4,000 pesos, ¿sí o no? No creo que valgan 4,000 pesos. Y es más fácil yo cogerles y untarles las manos de sal y que usted crea porque sus manos están untadas de sal, usted va a recibir el paquete. Que yo decirle, hermano, crea en fe en el Señor que Él va a hacer a su debido tiempo. Ese es más difícil de creerla, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos dijeron una mentira a Acab y a Josafat. Y esa es la mentira que estamos viendo hoy día. La mentira que estamos viendo hoy día es que en cada dominical, que en cada servicio, te están hablando de bendiciones, pero no te están hablando de tu pecado. Y no hablarte de tu pecado es fatal. Es mejor hablarle del pecado. La bendición viene, hermanos. Eso viene. Ahí atrás, eso viene ahí. Vea, le doy la noticia. Iban a dar el lote de San Pedro Urabá. Regalado, con escritura. Ya me llamaron anoche. Digo, pastor, ya el lote está casi listo. Si se dan las cosas, lo voy a llamar para que venga y hagamos el traspaso de esto porque Dios lo colocó en mi corazón y lo voy a entregar. Yo no tuve que untarle sal, ni tuve que decirle mentiras, lo van a dar porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Tardó, sí ha tardado, pero va a llegar en el nombre del Señor. Y si no es ese, es otro. Entonces, el espíritu de mentira es el que está operando en estos tiempos en los ministerios. Pastores mentirosos, profetas mentirosos, evangelistas mentirosos y misioneros mentirosos. Aquí hubo una mentira. La mentira es algo terrible, hermanos. Y hubo una verdad, pero le creyeron más a la mentira que a la verdad. Y es tanto la mentira que un profeta de estos se atrevió a pegarle a Micaías. Hasta ese punto vamos a llegar en ese tiempo, que la gente te va a pegar. No se extrañen el día que me metan una garrotera por ahí y me manden hinchado para la casa y digan, esa pacta es estar hablando tanto. Bueno, eso me voy con gusto, me voy. Y con gusto que me manden, pero hermano, la palabra tiene que ser predicada. Escuche. Lea el 21, primer libro de Reyes 22, 21. Y salió ¿qué? Un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? El 22 dice, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. El espíritu de mentira es un espíritu que anuncia, tiene su lenguaje. Lea el versículo 13, al final de ese texto. Bueno, leámoslo todo. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. El espíritu de mentira siempre va a anunciar ¿qué? Cosas buenas. Nunca te va a anunciar lo malo. Y cuando miramos los predicadores de antaño, anunciaban era lo malo. Anunciaban el error. O sea, si había error, ellos lo anunciaban.
Y aquí las palabras de los profetas a vos anuncian cosas buenas. Sea ahora tu palabra, el que fue a buscar a Micaías, conforme a la palabra de alguno de ellos. Y anuncia también buen éxito, que es lo que se está viendo ahorita. Te va a ir bien, te veo así, te veo así, te veo en la cúspide, te veo con esto, te veo con lo otro, pero nunca le ve el pecado. Y ahí está el problema. ¿Cómo usted reconoce la mentira en pastores, ministerios? Porque estoy hablando de los ministerios destruidos por Jezabel, parte 2. La mentira. La mentira será mentira y la mentira tiene un padre y tiene una fuente que es Satanás. San Juan 8, 44, versículo 44 y 45. San Juan 8, 44 y 45. Que el padre de mentira es Satanás. Entonces, la mentira nunca va a prosperar en el pueblo de Dios. Y observe la mentira. ¿Cuál es la causa? Fue la mentira. ¿Qué efecto trajo? La muerte al rey Acab. Él no quiso obedecer. Mataron al rey Acab por desobediente, por no obedecer la palabra de Dios. Si empezamos a escuchar mentiras, nos vamos a ir al infierno, todos. Si empezamos a creer en las mentiras, nos vamos a ir al infierno todos. Hermanos, estos profetas llevaron a quedarse Israel sin rey. Mataron al rey. Pero observemos que la mentira no quedó ahí, porque la mentira ha venido siempre. Vaya a las escrituras. Jeremías. Vamos primeramente a Jeremías y ahorita nos vamos al libro del profeta Jeremías. Ya le digo el texto. Jeremías capítulo 28. Usted va a ver, hermano, que es que la mentira, o sea, muy parecida a la verdad. Simplemente que hay que distinguirla. ¿Cómo la gente sabe que es uranio? Eso es lo que le echan al oro, ¿cierto? Mercurio. ¿Qué es mercurio? Que esas fuentes tan claritas tienen. Porque se está explotando unas minas. Y es el mercurio el que está afectando. Jeremías 28, versículo 1. Aconteció con el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, ¿era qué? Profeta, que era de Gabaón. Era un profeta. Me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, aquí había un profeta que le habló a Jeremías. Jeremías capítulo 28, versículo 1. Este profeta le habló a Jeremías, a casi nadie, imagínense, hablarle a Jeremías. Jeremías no tenía tapujos y Jeremías no se dejaba amedrentar por nadie. Y escuchen la profecía, que es una profecía que cualquiera la puede leer, y si no ha leído contexto, puede decir que este hombre estaba diciendo una verdad. Lea el versículo 2. Y así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tomó este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar, ¿a quién? A Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Déjelo ahí, vamos a analizarla. ¿Cómo usted va a entender que esa profecía era una profecía muy bien dicha? Bien dicha, ¿por qué? Porque Nabucodonosor ya se había llevado una parte. Segundo, porque los utensilios habían sido transportados a Babilonia. Tercero, porque al hacer volver
a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, pues eso era atractivo. Entonces, todo mundo en Israel sabía que esto estaba aconteciendo. Pero lo que no sabían ellos era que Dios había mandado y había permitido que el pueblo se fuera para Babilonia o se lo llevaran cautivos Nabucodonosor y que no volviera, no en 2 años, no iba a volver en 70 años. Ahí está la mentira. Ya Dios había profetizado por boca del profeta Jeremías que no eran 2 años, que eran ¿cuánto? 70 años. Y yo le puedo mostrar la profecía. Ahora, ya está escrito, hermanos, está escrito en la palabra que eran 70 años de cautiverio, pero se levanta un profeta de Gabaón delante del pueblo, delante de los sacerdotes y delante de Jeremías hacerlo quedar mal. Porque ese es el bendito problema, hermanos. Y el pueblo el pueblo le creyó más a Ananías que a Jeremías. Y el pueblo es más propenso y la iglesia es más propensa de creerle a un ministerio con mentiras que creerle a un ministerio con verdad. Amén, no amén. Sí, así es. Vea, si usted, yo lo invito a que se vea unas profecías de Rafael Ramírez. Lo invito a que se vea algunas profecías. Invito a que las examine. Porque él profetiza, él ha profetizado cosas que han sido verdad. Pero hoy día ese ministerio se desvió. Ese ministerio totalmente se desvió. Un ministerio que era de parte de Dios, porque este también, Ananías también era de parte de Dios. Se desvió por el espíritu de Jezabel. ¿Por qué esta profecía tan atractiva? Porque esta consolaba al pueblo, esta consolaba a los sacerdotes y consolaba al rey. Pero la profecía que tenía Jeremías no consolaba. En parte tenía consolación, pero muy, muy lejana. Y esta consolaba desde el principio. Esa es la problemática. La problemática es que esta profecía le gustó al pueblo y la dijo frente a Jeremías. Déjame ver si yo le busco aquí. Lea Jeremías capítulo 25, versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Y porque también ellas serán juzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Aquí hay 2 cosas que hay que analizar. La profecía de Ananías era 2 años. Y la profecía de Jeremías era ¿cuánto? A 70 años. ¿Cuál es más fácil creer? Es más fácil creer a la de 2 años que creer a la de 70 años. Amén. Un ejemplo, hagamos un ejemplo. Si Dios, tú vas a una iglesia y en esa iglesia te dicen, así te dice el Señor, a final de este año, ¿cuánto falta para terminar este año? 2 meses. Al final de este año, y la dan con fecha, antes del 24 de diciembre, Dios te va a impartir una bendición. Y veo un paquete, pero un paquete de dinero en tus manos. Listo.
se va contento y dice, uy, Señor, eso es lo que es. Bueno, listo. Ahora, resulta que esa misma persona se va, le hacen una invitación a la misión Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y viene acá, y acá se encuentra que el pastor, bueno, Dios por allá, le usó y le dijo, así dice el Señor, vas a quedar en los rines y te va a quitar todo el Señor para quitar la soberbia y el orgullo en ti. Automáticamente ese hombre, ¿para dónde más rápido se va a ir? Se va a Pandea, donde le profetizaron, y quedarse aquí. ¿Sí o no? Eso estaba pasando en el tiempo de Jeremías. Y eso está pasando hoy, que ya esta profecía estaba dicha. Y Ananías estaba diciendo que Jeremías estaba diciendo mentiras. ¿Cómo la ve? 2 años, iba a hacer volver todo, y el Señor dijo que se necesitaban 70 años. Entonces, los profetas profetizando mentiras de parte de Jezabel en las iglesias. Aquí encontramos este segundo punto. Los profetas profetizando mentiras de parte de Jezabel en la iglesia. Y nos vamos a tener que encontrar con esos personajes. Y vamos a tener que dialogar con esos personajes. Yo sé que Dios estos días me va a colocar un personaje al frente. Me lo va a colocar. Y si Dios me lo coloca, le digo su verdad. Y he dicho al Señor que me lo coloque. Que sea el que yo no voy a ir a buscarlo, que me lo coloque Él. No sé dónde me lo va a colocar, pero le voy a decir su verdad. ¿Por qué? Porque lo que menos quiero yo es que esa persona se pierda. Yo quiero que Él recobre su camino, vuelva a las sendas y que Él de verdad siga siendo ese hombre de Dios y que no siga siendo mentiroso. Escuche, ¿cómo Jeremías identificó que la profecía era falsa? Jeremías era el profeta de Dios. Ananías también era el profeta de Dios. Pero Ananías estaba permeado por el espíritu de Jezabel en ese tiempo, y no solamente Ananías, sino una cantidad de profetas, hermanos. Estaban diciendo mentiras para quedar bien con el rey, con los sacerdotes, con los jueces y con el pueblo. Yo no puedo quedar bien con ustedes. Se los digo así. No. Yo prefiero quedar mal con ustedes en la palabra y quedar bien con Dios. Amén. Cuando digo quedar mal con ustedes, porque de pronto usted no le guste alguna predicación el resto de este año, no sé, y se vaya de pronto enojado. Yo no puedo quedar bien con usted. Prefiero que usted quede enojado conmigo, pero que Dios quede contento conmigo. Jeremías discernió que lo que estaba diciendo Ananías era mentiras. ¿Por qué? ¿Por qué Jeremías discernió eso? Porque Jeremías escuchaba y veía para poder hablar. Amén. Vaya a... Deme un segundito. Job capítulo 33, solamente para que lo veamos. Versículo 15. Por sueño. Del 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, y cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios habla al oído y Dios hace que la persona que vaya a hablar vea antes o en el momento. Y Dios lo puede hacer en el momento. Entonces, Jeremías tenía toda la seguridad que él estaba diciendo la verdad, porque el que le dijo la profecía era Jehová. Y el que le venía hablando desde que empezó el ministerio era Jehová. Ahora lee Jeremías 28, versículo 5. Miremos cómo calificó Jeremías
la profecía de Ananías. Él la calificó. Eso es lo que tiene que usted aprender. Usted tiene que aprender y yo tengo que aprender a examinar todo lo que me diga. Examínelo. Verso 5. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaban en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo tu pueblo, de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Verso 9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Qué le dijo Jeremías? Jeremías 28, versículo del 5 al 9. ¿Qué le dijo Jeremías? Jeremías le dijo: he conocido los profetas de antaño. Y los profetas de antaño, ellos han profetizado de guerra, han profetizado de pestilencias, de aflicción contra muchas tierras. Y ahora te escucho a ti que estos van a volver. Bueno, que así sea. Y ahí es donde mucha gente se deja engatusar. Ahí es donde mucha gente se deja enredar. Se deja enredar porque está al lado del rey, porque está al lado del alcalde. Yo ni al lado del alcalde me callé. Y lo tengo aquí por seguro y él se lo puede decir. Usted le pregunta a Garpayares por los medios y yo sé que él le va a hablar cosas buenas. Dice: esos pelados predican. Pero muchas cosas le incomodaron. ¿Por qué? Porque si Dios me mandó allá, me mandó a predicar. Y mire, hacíamos reuniones para orar por el alcalde de Chigorodó. Y hermano, en esas reuniones habíamos 14, 20 pastores. Ese estiga la hermana Romira. ¿Cierto, hermana Romira? Y si me cojaban a predicar, le decía la verdad, a tanto al alcalde como a los pastores. Yo no callaba. Y esa fue nuestra salida de ahí. Porque nos cogieron la mala. Había que decirle la verdad, hermanos. Y la verdad usted no la puede callar porque es el alcalde, porque nos regalaba un mercado. Sí, nos daba un mercado porque nosotros, pues nuestro oficio era solamente, en ese tiempo era el tema de oración, el tema de ayunos y todo eso. Y él le plació regalarnos algo y sostenernos. Esa fue la gracia de Dios. Pero cuando ya eso se puso como eso era como que era por decirle cosas bonitas, no cambiamos el mensaje. Jeremías no cambió el mensaje. Jeremías escuchó a Ananías y sabía que Ananías estaba agradando al pueblo, estaba agradando al rey, estaba agradando a los sacerdotes, estaba agradando a los jueces, estaba agradando a todo el mundo. Y esa es la problemática con Jezabel, que Jezabel quiere agradar a todo el mundo. Y la palabra de Dios no agrada a todo el mundo. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios confronta. Y fue tanto la mentira de este profeta que fue confrontado con Jeremías, que volvió y se levantó contra Jeremías. Léalo. Jeremías capítulo 28, versículo 10. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Porque Jeremías tenía un yugo. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová. Yo hago la pregunta, ¿cómo dijo? Así ha dicho Jehová. Así no dijo, así dijo el diablo. Porque si dice así dice el diablo, así no le creen. Así dice Jehová. Y estaba diciendo mentiras. De esta manera romperé el yugo del Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y la profecía de Jeremías era a 70 años. Y esta era 2 años. Y siguió Jeremías su camino.
Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino, palabra ¿quién? A Jeremías diciendo, vino la sentencia, hermanos, porque Dios no se iba a quedar con esa. Vino la sentencia para ese profeta. Ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos haré yugos de hierro. Oiga, ves. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, el yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora, oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Déjelo ahí. Y eso es lo que está sucediendo en los ministerios hoy día, que la gente está más ceñida a la mentira que a la verdad. Que la gente quiere escuchar cosas buenas a toda hora. Hermano, no. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo conocí al hermano Monroy, yo le mandé una palabra conmigo y le dijo, Monroy, el proceso apenas empieza. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas? Yo le mandé la palabra conmigo y te vi andando a pie, en patineta, a ver que lo vi. Y te va a quitar todo el Señor. Y así fue. Él lo puede decir, así fue. Hermanos, Dios no miente, hermanos. Porque Dios, cuando Dios lo ama a uno y lo quiere triturar y lo quiere procesar, Él tiene que quitarle muchas cosas a uno. Si ve que es necesario quitarse, si no ve que es necesario, pues se las deja. Pero este estaba soberbio, Ananías. Y le dijo, estás haciendo errar a este pueblo con mentiras. Mucho pueblo chigoroseño, por boca de los pastores, está siendo errado. Porque les están diciendo cosas bonitas. Y hoy es domingo para decir la verdad. Hoy es domingo, no, para contentarlo. Hoy no vamos a ir contentos con esta palabra porque usted va a aprender a discernir y va a ser cauteloso cuando le digan, así dice Jehová. A ver, porque eso se decía en el Antiguo Testamento, así dice Jehová, es el engaño más grande. Y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. ¿Cuál fue la sentencia que leímos en primera instancia en Deuteronomio 18? Que ese profeta moriría si decía mentiras al pueblo de Dios. Lea el verso de Jeremías 28, verso 16. Ahí mismo, Jeremías 28, verso 16. ¿Qué le dijo? Por tanto, así ha dicho ¿quién? Jehová. He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Escuche la palabra. Jeremías diciéndole a Ananías, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. ¿Cómo la ven? Hermanos, hay que temer. Cuando un hombre de Dios habla, era Jeremías. Lo que pasa es que Jeremías estaba solitario, estaba solo, los profetas lo habían dejado. La escuela de profetas que había en ese tiempo se había vuelto a Jezabel. Los ministerios están siendo destruidos por Jezabel. La gente le están untando sal en la mano porque es más fácil creer viendo la sal que creer en la fe. A la gente le están diciendo mentiras y está creyendo más en la mentira. Es que Dios me profetizó esto. Hermano, vea bien si fue Dios que le profetizó. Vea bien. Porque si no fue Dios que le profetizó, entonces la cosa está grave. Va mal. Tanto usted como el que le profetizó. Y ahí es donde aprendemos. Aquí hay que aprender a discernir cuándo es un profeta de Jehová y cuándo es un profeta del diablo. Porque Ananías se volvió profeta del diablo. Y de esto hay ahorita. Esto es lo que más hay ahorita y sobreabunda en la iglesia actual. El tema de la profecía. Yo no estoy en contra de la profecía. Yo creo en la profecía de Dios. Y creo que Dios habla en esos tiempos. Pero creo que Dios habla cosas sensatas. Dios no habla cosas desvariadas. Amén. Ahora,
Esta fue la sentencia, porque esa era la palabra de Jehová. ¿Cómo se iba a voltear la palabra de Jehová donde ya Dios le había hablado a Jeremías, que eran 70 años? Y a Ananías, y que le había hablado Jehová, y que eran 2 años. Ahora devolvámonos a Reyes, primer libro de Reyes 22, y miremos esto mismo, para que analicemos que son puros paralelismos, hermanos, en el tema de los profetas. Primer libro de Reyes 22, versículo 24. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Keana, era un profeta, y golpeó ¿a quién? A Micaías. ¿A dónde? En la mejilla, le dio una cara, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Oiga pues, verso 25. Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Lo que le dijo Micaías, ¿fue verdad o no fue verdad? Sí, eso sucedió. Sucedió que él, apenas mataron al rey, le tocó, lo mataron también a él. ¿Por qué lo mataron a él? Por culpa de él mataron al rey de Israel. Por culpa de Micaías, por culpa de ese Keana. De hermanos, la mentira siempre se confrontará con la verdad, pero la verdad estará por encima de la mentira. La mentira, hermanos, la mentira es muy dulce. La mentira es mentira, y ella, mire, la mentira ha prevalecido en toda la historia. A Eva le dijeron mentira y comió. A Adán también comió. A los profetas, ¿cómo conociendo la palabra de Jehová se dejan engañar de esa manera? ¿Cómo? ¿Y cómo la iglesia, teniendo Biblia hoy día, se deja engañar? Yo le digo a la iglesia, ¿cómo usted se va a dejar engañar si tiene la palabra? No se puede dejar engañar, hermanos. No nos podemos dejar engañar, porque así como esos profetas, hoy día también sobreabundan. Bueno, entonces, así se discierne un profeta de Jehová y un profeta de Baal. Ahora, conozcamos las características más a fondo de estos profetas. Jeremías capítulo 23, Jeremías 23, y miremos estas características, hermano, que son muy importantes para reconocerlos. Cuando alguien te hable, así dice Jehová. Versículo 11. Jeremías 23, 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aunque mi casa hallé su maldad, dice Jehová. El versículo 13 ya me da una característica. Entonces los profetas de Samaria he visto desatinados. Cuando las personas son desatinadas, el ser una persona desatinada nunca hablará de parte de Jehová, hablará de parte del diablo. Los profetas profetizaban en nombre de Baal, hicieron errar a mi pueblo de Israel. Hermanos, es muy fácil profetizar en nombre de dioses ajenos, pero es duro profetizar en nombre de Jehová, porque la profecía de Jehová siempre va a ir a corregirte, pero también llevará al final su bendición, porque la profecía de Jehová también lleva su bendición. Nunca la profecía solamente es a corregirlo y a torcerlo y a despedazarlo. Ella siempre trae la consolación y la bendición. Amén. Entonces, una de las características es que son desatinados, personas que están desatinadas. Otra característica es que profetizan en nombre de Baal, ya no en nombre de Jehová. El verso 14, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Torpes. Y hoy vemos torpezas. Unas torpezas raras que y uno dice, ¿por qué la iglesia no puede ver eso?
unas torpezas, hermanos, donde uno dice, pues uno como lo conoce, y eso es como el oro, hermanos. Vea, uno coge un pedazo así que brilla, y cuando uno no conoce, dice, será oro. Y entonces empieza a hacerle pruebas, las pruebas que uno aprendí, que a ver si me pone negro. Otros lo muerden, otros lo raspan. Bueno, eso le hace una cantidad de cosas al oro. Pero el que sabe oro, cuando lo ve, dice, esto es oro. Y el que no sabe, tiene las dudas, ¿sí o no? Y mire, hermanos, que a mucha gente le han engañado así. Venga, en la calle, en Medellín hace mucha esa modalidad. Diga, hermano, no, lo que pasa es que estoy varado, ¿verdad? Yo vivo lejos de aquí, yo en Fredonia, Antioquia, no tengo plata, hermano, y estoy embalado. Yo para que el anillito se me pierda en esa peña, vea, aquí tengo este anillo, pero hermano, esto pesa 10 gramos. Deme cualquier 100.000 pesos, ponle el hermano y quédese con él, yo lo bendigo a usted con ese anillo. Entonces la gente, como no conoce oro y ve eso brillante ahí, dice, después va a que le rectifiquen lo que compró. Le dicen, no, eso es oro, Golfi. Así le pasa a la iglesia. La iglesia actual le pasa eso, que le meten palabra de Baal por palabra de Jehová. Le meten profecía de Acera por profecía de Jehová. Y es triste. Y él dice, torpezas. Cometían adulterios. Es otra característica. Casi siempre que esos profetas están acostumbrados a decir mentiras, son profetas adúlteros. Adulterio puede ser por la parte de Baal y adulterio puede ser por la parte ilícita de sexo. Ahora, pues yo lo miro más por la parte de Baal. Y andaban en mentiras. Y me gusta esa parte. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ha pasado, hermano, aquí en la zona de Urabá. ¿Qué ha pasado en la zona de Urabá? Que han encontrado pastores, evangelistas, orando por cargas de cocaína. Lo que estoy diciendo es verdad, yo soy presto, yo vi los videos, que ya fueron censurados y bueno, y que los mandaron a mover de ahí, la plata mandó a hacer eso, pero eso fue verdad. Pastores orando por cargas de cocaína para que pasaran al otro lado. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. ¿Cómo tú vas a coger la palabra de Dios, la oración, para que un cargamento pase? Eso no puede ser. Eso no puede ser que coger la palabra de Dios para que un cargamento pase. Y por eso les digo, sus moradores serán como Sodoma y como Gomorra. Si Dios te ha dado una palabra sobre alguien, y aunque no es una palabra muy agradable, pues dásela. Dios sabe por qué te está diciendo que se la des. Porque lo quiere corregir a él. Porque su palabra está presta a corregir. Y hoy, muchas veces la palabra, y no todos los ministros, hay ministros buenos, hermanos. Hay hombres de Dios y hay mujeres de Dios excelentes en palabra, en hablar de parte de Dios. Pero esto es lo que más abunda. Conocer estas características me va a llevar a alejarme de esas cosas. Ahora, ellos esa gente son hipócritas, hermanos. Jeremías 23, versículo 15, es otra característica. ¿Cómo se conocen los profetas de Baal que son hipócritas? Versículo Jeremías 23, 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. La hipocresía, hermanos, uno no puede ser hipócrita, hermanos. La hipocresía es algo terrible en un ministerio.
Un ministerio tiene que hablar la verdad, tiene que decir la verdad y tiene que ajustarse a la verdad. Y ajustarse uno a la verdad es duro. Te van a odiar, van a hablar mal de ti, vas a tener muchos enemigos y no vas a ser agradable a muchas personas. Te van a censurar, te van a difamar, te van a calumniar. ¿Y qué estaba haciendo Jeremías? Aunque él quería mucho a sus colegas, pero tuvo que denunciarlos. Tuvo que denunciar a Ananías y ya aquí estaba dando un reglamento de parte de Jehová para que el pueblo aprendiera a conocer esos profetas. Y que los profetas que se levantaran entonces no fueran así. Hipocresía, la hipocresía es una máscara, hermano. Como si Dios le ha dicho otra cosa a usted, ¿cómo usted le va a ir a decir otra cosa a otra persona? Que no es. Hay que decir la verdad, hermanos. Verso 16, otra característica. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que profetizan y alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Hay dos cosas acá. Alimentar con vanas esperanzas, con cosas que no son reales, con cosas que son pasajeras. Y darle vanas esperanzas a la iglesia. A la iglesia hay que decirle la verdad, hermanos. ¿Sí? Y mucha gente no ha cabido en esta misión porque yo personalmente le he dicho a la gente, hermanos, las cosas son así. Dios tiene un Dios de procesos. Dios no es un Dios que está regalando cosas así como Papá Noel y que carga una mochila grandota y que anda por allá en unos animales de esos que tienen sus cuernos grandotes, en esos renos, y que Dios anda regalando paquetes por todas las iglesias. Dios no es ese, Dios no es ese. Dios sí es un Dios de bendiciones, pero las bendiciones de Dios las veremos cuando haya obediencia. Amén. Si hay obediencia, Dios entonces nos bendice. Y si no hay obediencia, y alimentar a la gente con vanas esperanzas, lo que yo les decía ahora, te viene esto, te viene aquella, veo esto, veo lo otro, Dios quiera que sea eso. Porque si es una persona nueva, en el evangelio la vas a dañar. Y si no le llega, y si no le llega a final de año la promesa, ¿qué va a hacer? Se va a frustrar y va a decir, Jehová me habló, Jehová no me habló, ¿qué pasaría? Entonces, si ya colocan fecha, ¿por qué fechas? Y hablan visión de su propio corazón. O sea, ven cosas. Yo conozco gente, y uno que lo que conozco va a anunciarle, Yonosuna. Yonosuna ve cosas que él quiere ver. Sí, ese Yonosuna. Fue gran amiguísimo mío. Fuimos muy amigos. Ahora yo le saludo, pero no tengo nada que ver con él. Porque es mentiroso a morir. Y hay que decirlo, hermanos. En eso no nos vamos a morir. Ay, misterio. No, hay que decirlo. Porque una persona escucha este mensaje y escucha que yo mencioné a Yonosuna y no se va a arrimar a él. No se va a arrimar, va a tener miedo. Claro, si hay quien lo denuncie. Y ese Jeremías habla en visión de su propio corazón. Y hablar visión de su propio corazón es que usted ve cosas de usted mismo. No porque Jehová le ha mostrado. No porque Jehová le ha hablado y le ha mostrado, sino porque usted se las inventa. Otra característica que tienen los falsos profetas que son obstinados, tercos. Verso 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo paz tendréis. Y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen no vendrá mal sobre vosotros. Entonces, hablan de paz, 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 paz. Y ahorita le voy a decir algo. Hay que hablar de, viene guerra, amigo. Viene guerra, hambre para la tierra. Lo que está pasando en el oriente va a afectar a Colombia. Fuertemente lo va a afectar. Ya están afectadas las naciones por lo que está aconteciendo en Israel. Lo que va a acontecer en Irán. Eso, y no solamente usted lo deduce nada más, que es fuerte en petróleo. Si Irán deborbandean las petroleras,
Déjame decirle que en Estados Unidos y las otras naciones que le compran petróleo se va a incrementar. Y eso no usted necesita solamente deducirlo nada más. Ya, usted lo deduce nada más. Colombia será afectado también. Ustedes, hermanos, todas las naciones serán afectadas. Pero no son cosas que Dios simplemente las vemos, las analizamos y creemos que así es. Entonces, estos profetas son obstinados, tercos. Y el verso 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. Quien estuvo atento a su palabra y la oyó. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Entonces Dios dice que estos profetas Él los había enviado. Versículo 21. No envié yo a los profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Hay gente profetizando no en nombre de Jehová. La gente está profetizando cosas de su propio corazón para alegrarle el corazón a la gente. Hermanos, déjese procesar por el Señor. Aquí conocemos cuando alguien está profetizando en nombre de Baal. Todas estas características las tiene. Y si lees el Jeremías 23-29, por eso la palabra de Dios es como fuego y es como martillo. ¿Para qué? El fuego y el martillo. ¿Qué hace el fuego y el martillo? Si cogen un metal, un hierro, y le meten soplete y le meten martillo, ¿endereza o no endereza? Endereza. Eso es lo que Dios quiere, que su pueblo se enderece. Mire que ya aquí con esta palabra, mi palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de mis más cercanos. Dice Jehová, y aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho donde él no ha dicho nada. Iglesia de Dios, esos ministerios están mandados a recoger. Pero la iglesia tiene que aprender a distinguirlos. La iglesia no se puede dejar engañar. Ahora, voy a mostrarle la contraparte. Y la contraparte es cuando un profeta de Jehová, de verdad, del Antiguo Testamento, hablaba y la palabra se cumplía. Vaya a Jeremías capítulo 25, versículo 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá. En el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El cual habló el profeta Jeremías todo el pueblo de Judá y todos los moradores de Jerusalén, diciendo, después del año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero que no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano, y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. En medio de este contexto, le da la profecía que Israel o Judá iba a ser cautivo 70 años. Y mire la precisión. Es una precisión, hermanos. Aquí dio un año. Dio 70 años de cautiverio. La pregunta es, ¿eso se cumplió así? ¿Sí o no? Sí. Cuando vamos al libro del profeta Daniel, cuando nos remontamos, vamos a Daniel, en el Antiguo. Cuando vamos al libro del profeta Daniel, Daniel tuvo profecías y cuando Daniel vio, un segundito, Daniel capítulo 9, aquí está la profecía. Versículo 1, en el año primero del rey Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos,
que vino a ser rey sobre Israel de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová. ¿A quién? Al profeta Jeremías, que habían cumplirse de las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea que Daniel fue el que tuvo el privilegio de abrir el rollo de Jeremías y decir, se están cumpliendo los 70 años que habló el profeta Jeremías para esta nación y estamos que salimos de acá. ¿Cómo la ven? Y como lo dijo el Señor, que la nación de Babilonia le iba también a pagar así. Y también le pagó, destruyó a la nación de Babilonia. Se levantaron los medo-persas y que iba a sacar a su nación y que los iba a volver a traer a la tierra. Y los trajo a la tierra prometida nuevamente, que es el libro de Esdras. En Esdras usted ve que el pueblo vuelve de 70 años, vuelve a la tierra. O sea, cuando los hombres de Dios hablan y era 70 años la profecía, ¿se cumplió? ¿Sí o no? Sí, se cumplió. Pero Dios necesitaba hacerle el proceso. Dios necesitaba hacerle el proceso a esa nación. Dios necesita el proceso a ti y necesita el proceso a mí para poder entregarnos cosas y a sus nombres. Dios no entrega cosas sin procesos, hermanos. Muchas veces nosotros nos afanamos a que Dios nos entregue cosas y en esos afanes encontramos las desgracias. Se cumplió, la profecía de Jeremías. Ahora miremos la profecía de Micaías y en esta vamos a terminar. Primer libro de Reyes 22, versículo 19. Entonces él le dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién le inducirá a Cat para que suba y caiga en Ramón de Galat? Y uno le decía una manera y otra otra. Esto lo vio Micaías antes de que Acat lo mandara a buscar. Antes de que Acat lo mandara a buscar, él vio la desgracia que venía para la nación de Israel. Y vio que un espíritu de mentira se hacía en medio de la reunión de Jehová y del ejército de Jehová. Y uno le decía una manera y otro le decía, y entonces el espíritu dijo, yo le induciré. ¿Y cómo le inducirás? Con mentira. Será espíritu de mentira en boca de sus profetas. Esta palabra que le dijo Micaías a Acat, a Josafat, al pueblo y a los sacerdotes, una palabra que tuvo cumplimiento. Léala. Primer libro de Reyes 22, versículo 26. Leámoslo desde acá. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Verso 28. Vienen las palabras de Micaías. Y dijo Micaías, si llegares a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oí pueblo todos, dijo el rey. ¿Qué le dijo Micaías? Que no iba a volver. ¿Qué le dijo Micaías en la profecía? Te van a matar, porque yo vi a Israel sin pastor. Y él no le creyó. Ahora lea que se cumplió. Primer libro de Reyes 22, versículo 37. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. ¿Y a quién Dios le había dicho esta palabra? Se la ha dicho al otro profeta, a Elías Tisbita, que el día que Acat muriera,
los perros lamerían la sangre de Acab. Y lo que Dios habló por el profeta Micaías se cumplió. Mataron al rey. Hermanos, es mejor creer a la verdad así tarde un poquito más que creer a la mentira y usted quedar bien con la gente y usted se vuelve hijo de Satanás. Entonces los profetas de antaño, los profetas de Jezabel se conocen con todas esas características, discernieron. Jeremías discernió a Ananías que estaba diciendo mentiras y Micaías también discernió que los 400 profetas estaban diciendo mentiras y que él estaba hablando en nombre de Jehová. Pero es una sola voz. Para 400 prevalece más la de 400 que una sola voz. Iglesia de Dios, ¿cómo nosotros aprendemos a conocer estos ministerios? Porque son mentiras. Y son ministerios destruidos por Jezabel. Todos estos ministerios fueron destruidos por Jezabel. Pero cuando se ataca a Jezabel con la palabra, entonces Jezabel también te va a atacar. Te va a tocar. Y te va a hacer también comer hiel. Pero es mejor comer hiel y estar en pan de angustia que estar bien con los hombres y estar mal con Jehová. Iglesia de Dios, muchos ministerios han sido destruidos por Jezabel. Hoy día, ese ministerio de Rafael Ramírez es un ministerio permeado por Jezabel. Y a mí me duele en el corazón porque ese hombre tuvo un llamado grande de Dios. Y ahora oremos por él, para que vuelva a los caminos de Dios y vuelva a decir la verdad. Iglesia de Dios, es necesario que los ministerios se mantengan en Dios. Vale la pena mantenerse en Dios. ¿Sabe qué le pasó a Jeremías? Cuando vino Nabucodonosor, se llevaron a todo mundo. Y Nabucodonosor le dijeron, hasta Jeremías. Y él dijo, no, a él no. A Jeremías no lo llevemos. Jeremías profetizó de mí. Tremendo, ¿vale? Dios lo guardó. Todo el que predique bien la palabra, Dios lo guardará de la ira venidera que viene para los moradores de la tierra. Dios le bendiga. Cristo le ama. Le amo en el amor del Señor. Bueno, hermanos, ¿aprendimos algo? Listo. No se dejen engañar. Hay mucho engaño por ahí.